Hubo una vez en que algo dentro de ti dijo, con toda claridad, aquí hay algo que no está bien. No fue un pensamiento largo, ni una teoría, ni una lista de argumentos. Fue algo más simple y más contundente que eso, una certeza breve, quieta, que apareció y se quedó, sin necesidad de explicarse. Y en lugar de escucharla, te dijiste a ti mismo, estoy exagerando. Soy demasiado desconfiado. Es solo ansiedad mía, nada más. Y seguiste adelante, silenciando esa voz, empujándola hacia abajo, hasta que, con el tiempo, dejaste de escucharla del todo, o dejaste de confiar en ella cuando aparecía, tratándola siempre como sospechosa. Como si fuera ella la que tuviera que demostrar su inocencia antes de que le hicieras caso. Y quiero que, mientras me escuchas esta noche, pienses en un momento concreto de tu vida donde eso te pasó. No hace falta que lo recuerdes con todo detalle todavía. Solo deja que la memoria se acerque, poco a poco, mientras seguimos conversando. Vas a necesitar ese recuerdo más adelante. Quédate conmigo esta noche, porque quiero hablarte de esa voz. De esa alerta que sentiste, que acallaste, que quizás sigues acallando cada vez que aparece, con la misma frase de siempre, casi automática, seguro no es nada, seguro exagero. Y quiero hacerte una pregunta que puede cambiar algo importante en la forma en que te relacionas contigo mismo, ¿y si esa voz que aprendiste a callar no era tu ansiedad? ¿Y si, algunas veces, era Dios, cuidándote, hablándote en el único idioma que tenías disponible en ese momento, el de una alerta breve y clara? No te lo digo para asustarte, ni para que empieces a desconfiar de todo lo que te rodea, viendo peligro en cada rincón. Te lo digo con mucho cuidado, porque este es un tema delicado, uno de los más delicados que hemos tratado en esta serie, y quiero tratarlo con toda la seriedad que merece, sin atajos, sin frases fáciles. Hay una diferencia enorme entre vivir con miedo a todo y aprender a distinguir esa alerta puntual, sobria, que muchos aprendimos a silenciar por costumbre de no confiar en nosotros mismos. De eso, exactamente de eso, quiero hablarte esta noche, con calma y con todo el cuidado que el tema exige. No te lo digo desde la teoría. Te lo digo como alguien que también ha callado alertas que después resultaron ser ciertas y que también ha aprendido, con tiempo y con ayuda, a distinguirlas de la simple ansiedad que da vueltas sin motivo. Así que esto no es una lección desde arriba. Es una conversación entre dos personas que quieren aprender a confiar mejor en lo que sienten, sin caer en el miedo generalizado y sin caer tampoco en la sordera de siempre. Ponte cómodo. Este es un tema que merece tiempo, calma y sobre todo mucho cuidado, así que vamos a caminarlo despacio, sin apuros, deteniéndonos en cada parte lo que haga falta. Aprendimos, casi todos, a llamar exagerado a cualquier tipo de alerta. A no ser dramáticos. A no desconfiar de más. A no hacer una tormenta de un vaso de agua. Y con esa educación, muchas veces buena y bien intencionada, terminamos aprendiendo algo más peligroso de lo que parece, a desconfiar antes de nuestra propia alerta interna que de la situación externa que la disparó. Piénsalo un momento, con calma. Desde pequeños, a muchos nos enseñaron a no cuestionar a los adultos, a no llevar la contraria, a confiar por defecto en las figuras de autoridad, en las instituciones, en las personas que se presentaban como buenas. Y eso, en principio, no está mal, el mundo necesita confianza básica para funcionar. Pero el problema aparece cuando esa confianza se vuelve absoluta, sin excepción, y cuando cualquier señal interna que la cuestione se interpreta automáticamente como un defecto propio, y no como información válida sobre el mundo exterior. Así, sin darnos cuenta, muchos aprendimos a entrenar el reflejo equivocado, dudar primero de nosotros mismos, y solo después, si acaso, dudar de la situación. Y esto le pasa, sobre todo, a quienes fueron educados para no molestar, para no cuestionar, para complacer, para no parecer difíciles.
Cada vez que algo dentro de ellos decía cuidado, aquí hay algo raro, la primera reacción no era investigar la situación. Era dudar de sí mismos. Pensar, seguro soy yo, que estoy siendo injusto, que estoy imaginando cosas, que tengo demasiada desconfianza. Y así, con esa costumbre repetida durante años, muchas personas aprendieron a apagar el volumen de su propia alerta hasta casi no escucharla. Y el costo de eso es real. Decisiones tomadas ignorando esa señal. Relaciones en las que algo no estaba bien, y se avanzó igual, silenciando la alerta con el mismo argumento de siempre: soy yo, no es real, estoy siendo injusto con esta persona. Negocios, entornos, situaciones donde una vocecita interna decía espera, y esa vocecita fue tapada, hasta que, con el tiempo, las consecuencias llegaron, y solo entonces, mirando hacia atrás, la persona se dio cuenta. Lo supe. Lo sentí. Y no me hice caso. Y ese darse cuenta, tarde, duele de una manera particular. No es solo el dolor de lo que pasó. Es, además, el dolor de haber tenido la información y haberla descartado. De haber escuchado la alerta y haberle creído más a la voz que decía estás exagerando que a la que decía cuidado. Y ese doble dolor, el de la consecuencia más el de la propia desconfianza en uno mismo, es de los más difíciles de procesar, porque no solo duele lo que pasó, sino la sensación de haber podido evitarlo y no haberse dado el permiso. Y hay algo más, muy silencioso, que suele acompañar este tipo de experiencias: la vergüenza de contarlo. Porque decir en voz alta lo supe y no me hice caso suena, para muchos, como una confesión de debilidad, casi como reconocer una culpa. Y por eso, muchas veces, esta clase de historias se quedan calladas, se cargan en soledad, sin compartirlas con nadie, lo cual solo profundiza la sensación de estar fallando de una manera que nadie más entendería. Quiero decirte, si esto te resuena, que no estás solo en esto. Es una de las experiencias más comunes y menos habladas que existen, precisamente porque cargamos con ella en silencio, avergonzados de algo que, en realidad, casi todos hemos vivido de una forma u otra. Y quiero nombrar algo más, porque es parte del mismo patrón. Muchas veces, quienes aprendieron a desconfiar de su propia alerta también aprendieron algo más: a priorizar quedar bien, no incomodar, no parecer difíciles, por encima de su propio cuidado. Se les enseñó, de mil maneras sutiles, que ser buena persona era no desconfiar nunca, no cuestionar, no poner en duda las intenciones de nadie. Y con esa enseñanza, cada vez que la alerta aparecía, competía con una idea todavía más fuerte: si le hago caso a esto, voy a parecer mala persona, desconfiada, injusta. Y casi siempre, esa segunda idea ganaba. Piensa, si quieres, en cuántas veces en tu propia vida has sentido esa tensión exacta. Un ambiente de trabajo donde algo no terminaba de sentirse bien y te dijiste que seguramente eras tú, que estabas siendo demasiado sensible, que el problema estaba en tu propia percepción y no en la situación. Una amistad donde algo empezó a sentirse distinto y preferiste no darle importancia, no hacer olas, no arriesgar el vínculo por una sospecha que no podías probar del todo. Una decisión financiera, una oferta, un acuerdo, donde algo dentro de ti pedía más cautela y decidiste avanzar de todos modos, porque parar a examinar parecía, en ese momento, una exageración innecesaria. Y hay un costo más, silencioso, que quiero nombrar antes de seguir. Vivir desconectado de la propia percepción, entrenado para dudar siempre primero de uno mismo, deja una sensación de fondo difícil de explicar, la de no poder confiar del todo en el propio juicio. Ni siquiera en cosas pequeñas. Esa desconfianza generalizada hacia uno mismo, que empezó siendo solo sobre alertas de peligro, termina, muchas veces, filtrándose a otras áreas: dudar de las propias decisiones, de los propios gustos, de las propias necesidades. Porque cuando uno aprende a no confiar en su alerta, aprende, sin quererlo, a no confiar del todo en sí mismo. Y
Y esa desconfianza generalizada tiene, además, un efecto silencioso sobre la relación con Dios, que es justo el tema de esta serie. Porque si aprendiste a no confiar en tu propia percepción, es probable que también te cueste confiar en que puedas reconocer su voz cuando aparece, con la misma facilidad con que descartas cualquier otra señal interna. La desconfianza en uno mismo, sin proponérselo, termina afectando también la confianza en poder escuchar lo espiritual. Por eso este tema no es un desvío de la serie sobre escuchar la voz de Dios, es, en realidad, uno de sus cimientos más importantes. Ahora bien, y aquí quiero detenerme con mucho cuidado, porque este es el corazón de todo lo que quiero decirte esta noche, y no quiero que te lo lleves a medias. Existe una diferencia enorme, sentible, real, entre dos cosas que a veces se confunden. Existe la ansiedad que gira sin fin. Esa que es global, que no está ligada a nada concreto, que salta de un tema a otro sin aterrizar en ninguno, que se agranda cuanto más la piensas, que catastrofiza, que imagina los peores escenarios posibles sobre cosas que ni siquiera han pasado, y que no se calma con información nueva, por más que la busques, por más que preguntes, por más que confirmes que todo está bien. Esa ansiedad es real, es dolorosa, y merece comprensión y cuidado. Pero no es de eso de lo que quiero hablarte hoy. Y existe otra cosa distinta, una alerta sobria, específica, ligada a algo concreto y observable, no a una catástrofe imaginada, que no crece con el tiempo ni con el pensamiento, sino que se mantiene estable o incluso se aclara, que no salta de un tema a otro, sino que señala algo puntual y se queda ahí, quieta, insistente, sin necesidad de dramatizar. Esa es la alerta de la que quiero hablarte. La que muchos aprendimos a llamar, por error, ansiedad, y a acallar con el mismo desprecio con que acallamos cualquier otra cosa que nos incomoda. Y quiero ser muy claro, porque me importa mucho no hacerte daño con este mensaje. Este video no habla de la ansiedad como diagnóstico. No habla de los pensamientos intrusivos, ni del pánico, ni de la hipervigilancia que puede dejar en el cuerpo una experiencia difícil vivida en el pasado. Esas son experiencias reales, muy dolorosas, que merecen comprensión profunda y que muchas veces necesitan acompañamiento profesional, no una relectura espiritual que las valide sin más. Si eso es lo que estás viviendo, por favor, no tomes este video como una confirmación de que cada pensamiento de miedo es una señal de Dios. Eso sería peligroso, y no es lo que quiero decirte. Y quiero repetirlo, con otras palabras, porque prefiero insistir en esto a que quede la más mínima confusión. Si vives con miedo constante, generalizado, sobre todo y sobre nada al mismo tiempo, si tu mente salta de una preocupación a otra sin descanso, si la ansiedad te acompaña incluso cuando no hay ningún motivo concreto delante, esto que hablamos hoy no es una invitación a leer cada uno de esos pensamientos como una advertencia divina. Sería, en el mejor de los casos, inútil, y en el peor, dañino, porque podría llevarte a tomar decisiones drásticas basadas en un malestar que necesita otro tipo de comprensión y de ayuda, no una interpretación espiritual. Este video habla de otra cosa, más acotada, más concreta, de esa alerta puntual, callada, que aprendiste a silenciar por costumbre de no confiar en ti mismo. La que aparece una vez, clara, ante algo específico, y que tú, con los años, aprendiste a descartar automáticamente, sin siquiera examinarla, solo porque te enseñaron que confiar en ti mismo era ser exagerado. Y quiero que, mientras seguimos, mantengas presente esta distinción como un ancla, porque vamos a volver a ella varias veces. No estamos hablando de vivir alerta. Estamos hablando de recuperar la confianza en una capacidad muy concreta y muy puntual, la de notar, de vez en cuando, ante algo específico, que algo no encaja, y de darle a esa nota interna el espacio para ser examinada, en lugar de silenciarla automáticamente por la costumbre de dudar primero de uno mismo. Quédate conmigo, porque lo que sigue es la historia de alguien que aprendió, después de mucho tiempo y con mucho dolor de por medio, a no silenciar más esa voz. Y creo que en su historia vas a reconocer algo de la tuya.
déjame contarte de alguien que durante años se acostumbró a desconfiar de su propia alerta. Y que, con el tiempo, aprendió a distinguirla de su ansiedad, sin caer en el miedo generalizado a todo. La voy a llamar Camila, aunque podría tener cualquier nombre. Podría ser tú. Camila había crecido en un ambiente donde no estaba bien visto desconfiar de la gente. Donde pensar mal de alguien, aunque fuera un pensamiento pasajero, se consideraba casi una falta de caridad, casi un defecto de carácter. Así que, con los años, cada vez que sentía que algo no estaba bien en un vínculo, en una decisión, en un entorno, se apuraba a callar esa sensación, convencida de que era ella la que exageraba. La que tenía demasiada imaginación, la que siempre pensaba mal de la gente sin motivo suficiente. Y avanzaba igual. Una y otra vez, en distintas situaciones de su vida, sintió esa alerta breve y clara, y en lugar de detenerse a mirarla, la tapó con el mismo argumento de siempre: estoy siendo injusta, no tengo pruebas. No puedo desconfiar así de la gente. Le parecía casi una virtud ignorar esa voz. Como si escucharla la convirtiera en alguien desconfiado, y no escucharla la convirtiera en alguien más bueno, más generoso, más abierto. Se enorgullecía, en cierto modo, de darle a todos el beneficio de la duda, sin darse cuenta de que a veces ese beneficio se lo estaba negando a sí misma. Hasta que llegó una situación concreta en su vida, una decisión importante, un vínculo de confianza, donde esa misma alerta apareció, clara como siempre, y ella, de nuevo, la calló. Y esta vez, las consecuencias de no haberla escuchado le costaron caro. No voy a entrar en detalles de qué fue exactamente, porque no es lo importante, y porque cada quien puede llenar ese espacio con su propia experiencia. Lo importante es lo que vino después. Al principio, el dolor de lo ocurrido fue tan grande que no dejaba espacio para nada más. Camila se sintió, sobre todo, tonta, ingenua. Se preguntaba cómo no lo había visto venir, cuando en realidad, y esto le costó mucho reconocerlo, sí lo había visto venir. Lo había sentido con claridad. Solo que había decidido, una vez más, no hacerle caso a esa parte de sí misma. Recordaba, con una claridad que antes no se había permitido, el momento exacto en que la alerta había aparecido por primera vez. Un detalle pequeño, una frase, un gesto que no encajaba del todo con lo demás. En ese momento, había sentido, con nitidez, un cuidado: aquí hay algo raro. Y en ese mismo instante, casi automáticamente, había aparecido la otra voz, la de siempre, la que decía: no seas así, dale el beneficio de la duda, no puedes desconfiar sin pruebas. Y esa segunda voz, como tantas otras veces, había ganado la discusión interna en cuestión de segundos, sin apenas darle tiempo a la primera de defenderse. Porque Camila, en lugar de quedarse solo en el dolor de lo ocurrido, empezó, con el tiempo, y con la ayuda de alguien que la acompañó a procesarlo, a mirar hacia atrás con atención. Y notó algo que la dejó pensando durante mucho tiempo. Esa alerta, la que había sentido y callado, nunca se había sentido igual que su ansiedad habitual. Su ansiedad de siempre, la que conocía bien, daba vueltas sobre 1000 cosas a la vez. Saltaba de un tema a otro. Crecía cuanto más la pensaba, se alimentaba de sí misma, y no se aferraba a nada concreto. Era un malestar general, difuso, que teñía todo de preocupación sin señalar nada en particular. Podía pasar una noche entera preocupada, sin poder decir, con precisión, qué exactamente le preocupaba. Pero aquella alerta, la que había callado, había sido distinta. Había sido puntual. Clara. Dirigida a algo específico, no a todo en general. Y no había crecido con el tiempo, ni se había disparado en 1000 direcciones. Solo había estado ahí, quieta, insistente, señalando una y otra vez lo mismo, sin dramatizar, sin agrandarse. Como una lucecita fija, no como una alarma que suena cada vez más fuerte. Y ese descubrimiento no fue inmediato. Camila necesitó meses para empezar a ver esta distinción con claridad, y necesitó, sobre todo, dejar de exigirse entenderlo todo de golpe.
Al principio, después de lo ocurrido, oscilaba entre dos extremos. Unos días se juraba no volver a confiar en nadie nunca más, viendo peligro en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio de las personas a su alrededor, y otros días, agotada de vivir así, se prometía volver a ser como antes, ignorando cualquier alerta para no repetir el sufrimiento de sentirse desconfiada. Ninguno de los dos caminos la llevaba a ningún lado bueno. Tuvo que encontrar, con paciencia, el camino del medio, ese que no es ni sordera ni pánico. Y en ese proceso, algo que la ayudó mucho fue empezar a escribir, cada noche, brevemente, lo que había sentido durante el día que pudiera parecerse a esa alerta antigua. No para analizarlo de inmediato, sino solo para nombrarlo, para no dejarlo pasar sin registro, como había hecho durante tantos años. Y con el paso de las semanas, al releer esas notas, empezó a ver el patrón del que hablamos antes, cuáles de esas alertas se habían mantenido claras y estables con el tiempo, y cuáles se habían disuelto solas, revelándose como ansiedad pasajera. Ese ejercicio simple, sostenido con constancia, fue lo que finalmente le dio la claridad que ningún análisis apresurado, hecho en caliente, le había podido dar antes. No toda alerta es ansiedad. Algunas son Dios, protegiéndote antes de que sepas por qué. Y Camila, con esa distinción recién descubierta, empezó, poco a poco, a reconstruir la confianza en esa forma de alerta sobria. No se volvió una persona desconfiada de todo, ni asustadiza, ni alguien que veía peligro en cada esquina. Al contrario, aprendió a diferenciar con más precisión su ansiedad habitual de esa otra señal más callada y más certera. Y aprendió también algo fundamental, que quiero subrayar con fuerza. Aprendió a contrastar esa alerta con otras personas de confianza antes de actuar sobre ella, en lugar de reaccionar sola, en el instante, desde el pánico. Y con el tiempo, Camila empezó a notar algo más, algo que la sorprendió. Al recuperar la confianza en su capacidad de discernir, no se volvió más ansiosa. Se volvió, paradójicamente, más tranquila. Porque antes vivía en un estado extraño de alerta apagada, donde sentía cosas que no se permitía escuchar, y eso generaba una tensión de fondo constante, un ruido de fondo que nunca se apagaba del todo. Al aprender a distinguir y a honrar lo que sentía, sin exagerarlo ni negarlo, esa tensión de fondo empezó a bajar. La paz no vino de dejar de sentir alertas. Vino de aprender a relacionarse con ellas de una manera nueva, más sana, más equilibrada. Y quiero llevarte, ahora, a una historia muy antigua, porque cuenta esto mismo con una claridad hermosa. Hace muchísimo tiempo, un hombre llamado José, el esposo de María, tuvo un sueño. Y en ese sueño, algo le decía, con toda urgencia, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, porque hay alguien que busca al niño para hacerle daño. Imagina lo que pudo haber pensado José al despertar de ese sueño, en medio de la noche, con su familia durmiendo cerca. Pudo haber dicho, con toda razón aparente, fue solo un sueño, estoy exagerando, seguro es el miedo natural de un padre reciente, no puedo tomar una decisión tan grande, huir de mi tierra, dejar todo atrás. Basado solo en un sueño. Piensa en lo que implicaba esa decisión. No era un gesto pequeño. Era dejar su casa, su trabajo, su tierra conocida, y partir de noche, con un bebé y su esposa, hacia un país extranjero, sin garantías, sin plan detallado, solo con la certeza de ese sueño. Cualquiera, con toda la lógica del mundo, habría dudado. Habría esperado a ver si aparecía alguna otra señal, alguna confirmación más sólida, algo más que un sueño en medio de la noche. Pero no lo hizo. Se levantó esa misma noche, y se fue. Y esa alerta, esa que cualquiera podría haber descartado fácilmente llamándola solo miedo de padre, o exceso de precaución, resultó ser protección concreta y a tiempo. La historia cuenta que, efectivamente, había un peligro real, y que aquel aviso, tomado en serio, salvó una vida. Y hay algo en esta historia que quiero que notes, porque es clave. José no actuó desde el pánico generalizado.
No empezó a desconfiar de todo el mundo, ni a vivir con miedo constante de ahí en adelante, sospechando de cada persona que se cruzara en su camino. Actuó una vez, ante una señal concreta, clara, dirigida a algo específico. Y después de esa acción puntual, siguió su vida, se instaló en un lugar nuevo, crió a su familia, y esperó, con paciencia, hasta que llegó otra señal, distinta, que le indicó que ya era momento de volver. Eso es, exactamente, lo que distingue una alerta sana de un miedo que lo invade todo. La alerta señala algo puntual, se atiende, y se sigue caminando. El miedo generalizado no señala nada específico, y no se calma nunca del todo, por mucho que se le haga caso. José pudo confiar, actuar, y luego volver a vivir en paz. Eso es lo que quiero para ti también, no una vida de alerta constante, sino la capacidad de reconocer, actuar cuando corresponde, y volver a descansar. Y hay una frase antigua, muy sabia, que dice algo parecido: el prudente ve el peligro y se refugia, pero los que no prestan atención siguen adelante y sufren el daño. Fíjate en la palabra que usa, prudente, no asustado. No es la persona que vive con miedo a todo, viendo amenazas en cada rincón. Es la persona que, ante una señal concreta, se detiene a mirarla con atención, en lugar de descartarla automáticamente por miedo a parecer exagerada. Esa prudencia, esa capacidad de ver y de tomarse en serio lo que se ve, no es debilidad ni falta de fe. Es sabiduría. Y quiero contrastar, con cuidado, esa palabra, prudente, con otra que se le parece pero que es muy distinta, temeroso. El temeroso ve peligro en todo, constantemente, sin necesidad de ninguna señal específica, porque su mirada está teñida de miedo desde el principio. El prudente, en cambio, camina normalmente, confiado, y solo se detiene cuando aparece una señal concreta que merece atención. La diferencia no está en cuánto miedo se siente, sino en si ese miedo responde a algo real y puntual, o si es un estado permanente que no necesita ninguna causa concreta para activarse. Y este pasaje de José, con su brevedad, tiene otra enseñanza que quiero rescatar antes de seguir. Fíjate que la señal llegó de una forma que él probablemente no esperaba, en un sueño, en medio de la noche, sin ninguna evidencia externa que la acompañara en ese momento. No hubo una carta de advertencia, ni un testigo que le contara los planes de Herodes. Solo hubo una certeza interna, fuerte, clara, que él decidió tomar en serio. Y eso nos recuerda algo importante: las alertas legítimas no siempre llegan acompañadas de pruebas evidentes desde el principio. A veces llegan primero como una certeza interna, y la evidencia, si aparece, lo hace después, confirmando lo que ya se había sentido. Y quiero que pienses, un momento, en cuántas historias de personas que hoy admiramos por su sabiduría, por su cuidado, por la forma en que protegieron a los suyos, empezaron exactamente así. Con una alerta que otros habrían descartado, y que ellos decidieron tomar en serio, con calma, sin pánico, pero con la firmeza de quien confía en lo que percibe. No hace falta un ángel en un sueño para que esto te pase a ti. A veces basta con una sensación clara, sostenida, que insiste en señalar algo, y que merece, al menos, la cortesía de ser examinada con atención, en lugar de descartada de entrada. Quiero que notes algo más de esta historia antigua, algo que se pasa por alto con facilidad. Es probable que, si José hubiera contado ese sueño a otras personas de su entorno en ese momento, muchas le habrían dicho exactamente lo que tú mismo te has dicho tantas veces, que estaba exagerando. Que era normal tener miedo con un hijo recién nacido, que un sueño no era motivo suficiente para dejarlo todo. Y sin embargo, la historia le dio la razón a la alerta, no a la costumbre de minimizarla. Eso no significa que cada sueño, cada corazonada, cada sensación merezca el mismo peso que tuvo aquella advertencia. Pero sí significa que la sabiduría de la mayoría, la de minimizar por sistema, no siempre acierta más que la sabiduría de quien decide, con cuidado, tomarse en serio lo que siente. Y si te estás preguntando cómo se sabe, en concreto, cuál es cuál, sin caer en el miedo a todo, quédate, porque de eso justamente quiero hablarte ahora.
porque tener la distinción clara en la cabeza es un paso, pero saber aplicarla en el momento es otro, y a eso vamos. Existe un criterio, no perfecto, pero útil, para empezar a distinguir la ansiedad que confunde de la alerta que protege. Y quiero compartirlo contigo con calma, porque puede ayudarte a confiar de nuevo en ti mismo, sin volverte una persona desconfiada de todo. El primer rasgo tiene que ver con la forma. La ansiedad que confunde es difusa, global, salta de un tema a otro sin quedarse en ninguno, y crece cuanto más la piensas. La alerta que protege, en cambio, es concreta, dirigida a algo específico, y no crece con el pensamiento, se mantiene estable, o incluso se aclara con el tiempo, en lugar de agrandarse. Esa es la primera pista, y ya con ella se puede empezar a distinguir mucho. Y quiero traer, con mucho cuidado, algo que se cuenta de una carta muy antigua, que decía algo así: no crean a todo espíritu, pruébenlo. Detente en eso. Ni siquiera las voces internas, ni siquiera lo que sentimos que puede venir de Dios, se sigue a ciegas, sin ningún examen. Se contrasta. Se prueba. Eso es fundamental, y quiero que lo tengas presente en todo lo que sigue. Nada de lo que hablamos aquí es una invitación a seguir cualquier corazonada sin cuestionarla. Es, más bien, una invitación a no descartar automáticamente lo que sientes, solo por miedo a parecer exagerado, pero sí a contrastarlo siempre antes de actuar. Y hay algo más en esa misma idea que quiero subrayar. Probar una voz no significa desconfiar de ella con hostilidad, tratándola como culpable hasta que se demuestre lo contrario. Significa, más bien, tomarla en serio lo suficiente como para examinarla con calma, en lugar de descartarla de plano o de obedecerla ciegamente. Es un punto medio entre dos extremos igual de dañinos: la sordera total, que calla toda alerta por sistema, y la obediencia ciega, que actúa sobre cualquier sensación sin ningún filtro. Ninguno de los dos extremos es sano. El camino está en el medio, y ese medio requiere, siempre, calma y contraste. Piensa en los dos extremos como dos formas distintas de perderse. Quien vive en la sordera total termina, muchas veces, ignorando señales reales que le habrían evitado dolor, como le pasó a Camila durante años. Quien vive en la obediencia ciega, en cambio, termina viendo peligro en todo, reaccionando de forma desproporcionada ante cada sensación, agotándose en un estado de alerta permanente que ninguna situación real justifica, y muchas veces dañando vínculos valiosos por sospechas que nunca se contrastaron con calma. Ninguno de los dos caminos lleva a la paz. El camino que este video te propone es más angosto, más exigente, pero también más sano: escuchar, examinar, contrastar, y solo entonces, decidir. Y quiero traer un último matiz sobre esta idea de probar las voces internas, porque creo que puede ahorrarte mucha confusión en el futuro. Probar no significa solo pensar mucho sobre el asunto, dándole vueltas en la cabeza una y otra vez, porque eso, como ya vimos, es exactamente lo que hace la ansiedad. Y puede confundirse fácilmente con un examen cuidadoso. Probar significa, más bien, buscar información concreta, hablar con alguien de fuera de la situación, observar el comportamiento a lo largo del tiempo, y solo entonces, con esos elementos reunidos, formar una conclusión. La diferencia entre pensarlo mucho y examinarlo bien no está en la cantidad de tiempo dedicado, sino en si ese tiempo se usa para buscar información real, o solo para dar vueltas sobre lo mismo sin ningún dato nuevo. En el libro de Conversaciones con Dios hay una idea que ayuda a entender esto desde otro ángulo. La idea de que Dios habla también a través del cuerpo, y a través de la intuición, en un lenguaje que muchas veces es anterior a las palabras. Un nudo en el estómago. Una tensión que no cede. Una sensación de alerta que no tiene todavía forma de argumento racional, pero que está ahí, con claridad. Aprender a confiar en esas señales sutiles del cuerpo, sin descartarlas de entrada, es parte de aprender a escuchar. No se trata de obedecer cada sensación sin filtro, sino de dejar de descartarlas automáticamente antes siquiera de examinarlas. Y quiero detenerme un momento en esa idea del cuerpo, porque creo que es más importante de lo que parece.
Muchas veces, la mente racional ya encontró 1000 justificaciones para seguir adelante, 1000 razones lógicas para ignorar la alerta antes de que el cuerpo haya dejado de gritar que algo no está bien. El cuerpo, muchas veces, sabe antes que la mente y lo dice a su manera, con tensión, con insomnio, con un malestar que no se va aunque la razón diga que todo está en orden. Escuchar ese lenguaje del cuerpo, sin descartarlo por no tener todavía palabras claras, es parte de lo que este video te invita a recuperar. Piensa en cuántas veces la razón ha ganado esa batalla interna, silenciando lo que el cuerpo llevaba días señalando. Un malestar en el pecho antes de firmar algo importante. Una tensión en los hombros cada vez que cierta persona entra en la habitación. Un cansancio extraño que no se explica por el sueño ni por el esfuerzo físico y que aparece justo antes de ciertas situaciones. El cuerpo casi nunca miente, aunque tarda en encontrar las palabras exactas para explicar lo que percibe. Y muchas veces, para cuando la mente racional termina de construir el argumento que justifica la señal, el cuerpo ya lleva tiempo intentando decirlo de una forma más simple y más directa. Quédate conmigo, porque lo que sigue es, quizás, la parte más importante de todo lo que hemos hablado hasta ahora, cómo se aplica todo esto sin caer en ninguno de los dos extremos que ya nombramos. Vamos despacio. Y en un curso de milagros hay una idea que quiero traer aquí con un matiz importante, distinto de lo que hemos hablado en otros momentos sobre discernimiento. Porque en otras ocasiones hemos hablado de que la voz de Dios suele dejar paz y la del miedo suele dejar agitación. Y eso sigue siendo cierto, en general. Pero quiero afinar esa idea esta noche, porque puede llevar a confusión si no se matiza bien. Y quiero explicar por qué este matiz es tan importante, con un ejemplo. Imagina que alguien te dice, con calma, algo que no quieres escuchar, algo verdadero pero incómodo, sobre una decisión que estás por tomar. En el momento, esa verdad puede sentirse exactamente igual de incómoda que una mentira dicha con mala intención. La incomodidad, por sí sola, no te dice si lo que escuchaste era dañino o protector. Necesitas mirar más allá del momento mismo, hacia lo que esa incomodidad te permite ver, hacia donde te mueve después de haberla sentido. No toda incomodidad, en el momento mismo en que aparece, es la voz del miedo que hay que descartar. A veces la incomodidad es información, no distorsión. Una alerta legítima, ante un peligro real, casi nunca se siente cómoda en el instante. No llega con la misma serenidad que uno esperaría de una guía espiritual bonita. Llega, muchas veces, con inquietud, con tensión, con un cierto malestar. Así que la clave no está solamente en preguntarte, en el momento exacto, ¿siento paz o no siento paz? La clave está en algo más profundo, hacia donde te mueve esa sensación después, con el tiempo. La ansiedad que confunde te deja, después, más confundido, más paralizado, más atrapado en el mismo bucle de pensamientos, dando vueltas sin llegar a ningún lado, sin que ninguna acción concreta se aclare. En cambio, la alerta sobria, aunque haya sido incómoda al sentirla, te deja, después, con más claridad. Capaz de dar un paso, aunque ese paso sea difícil, aunque implique una conversación incómoda, una distancia necesaria, una pregunta que no querías hacer. La diferencia no está solo en cómo se siente al llegar. Está en lo que deja después, confusión que no cesa, o claridad que permite moverse. Y quiero darte un ejemplo sencillo de esta diferencia, para que quede bien claro. Imagina que sientes una alerta sobre una persona nueva en tu vida. Si esa alerta es ansiedad, es probable que, con el paso de los días, empieces a inventar escenarios cada vez más extremos sobre esa persona, sin ninguna evidencia nueva que lo sostenga. Solo alimentándote de tu propia imaginación, y que ese malestar te acompañe todo el día, en todos los contextos, incluso pensando en otras cosas completamente distintas. En cambio, si es una alerta real, es más probable que notes, con el tiempo, detalles concretos, pequeñas inconsistencias, comportamientos específicos que refuerzan, con calma, la misma señal inicial, sin necesidad de imaginar nada extra.
Y esa señal, aunque incómoda, no te acompaña angustiándote todo el día en todos los ámbitos de tu vida, se queda enfocada, precisa, esperando a que la atiendas. Y pensemos en otro ejemplo, de un ámbito distinto, para que veas que este criterio se aplica en muchas áreas de la vida, no solo en las relaciones personales. Imagina que tienes una alerta sobre una decisión de trabajo, un contrato, una oportunidad que parece demasiado buena. Si esa inquietud es ansiedad generalizada, probablemente la sientas también sobre otras decisiones que no tienen nada que ver, sobre situaciones que ya resolviste hace tiempo, sobre cosas del pasado que reaparecen sin motivo aparente. Pero si es una alerta específica, va a estar enfocada en esa decisión concreta, en detalles particulares del contrato, en algo específico que no termina de cerrar, y probablemente pueda señalar, con cierta precisión, que es exactamente lo que no te convence, aunque no tengas toda la evidencia todavía. No toda incomodidad es miedo, algunas son Dios pidiéndote que abras los ojos. Deja que esa frase se asiente un momento. No toda incomodidad es miedo. Algunas son una invitación a mirar con más atención algo que preferirías no ver. Y eso no es lo mismo que vivir asustado. Es, más bien, lo contrario, es la posibilidad de estar más despierto, más atento, sin que eso te robe la paz de fondo. Y quiero repetir algo, porque en un tema así de delicado, repetirlo no sobra. Ninguno de estos criterios reemplaza el buen juicio, ni el contraste con personas sabias, ni, si hace falta, la ayuda profesional. Nada de lo que hablamos aquí es una autorización para actuar en soledad, desde el impulso, basado en una sola sensación, por más que la sientas clara. Es, más bien, una invitación a dejar de descartar automáticamente lo que sientes y a empezar, con calma, a examinarlo, a contrastarlo, y solo después, a actuar, si corresponde actuar. Y quiero decir algo más sobre esto, porque me parece importante que quede grabado. El objetivo de todo lo que hemos hablado no es que salgas de este video convencido de que cada sensación incómoda merece una acción inmediata. El objetivo es mucho más modesto, y por eso mismo más realista, que empieces a darle a tu percepción el beneficio de la duda que antes solo le dabas a los demás. Que, en lugar de descartar automáticamente lo que sientes, te des el permiso de examinarlo con la misma seriedad con la que examinarías cualquier otra información importante para tu vida. Y hay algo más, una pequeña actitud, que puede ayudarte mucho en este camino. En lugar de decirte a ti mismo, con total certeza, esto es Dios advirtiéndome, prueba con algo más humilde, creo que esto merece mi atención. Esa pequeña diferencia en el lenguaje, ese creo que en lugar de la certeza absoluta, te protege de dos cosas a la vez, de descartar la señal de plano y de aferrarte a ella con una rigidez que no te deja contrastarla ni cuestionarla si hace falta. La humildad de decir creo que esto merece mi atención deja espacio para seguir investigando, para seguir contrastando, para corregir el rumbo si la evidencia posterior apunta en otra dirección. Y quiero cerrar esta parte con una idea que reúne todo lo dicho hasta aquí. No existe una fórmula perfecta, un algoritmo infalible, que te diga con total exactitud, en cada situación, si lo que sientes es ansiedad o alerta real. Lo que existe es un conjunto de señales, de pistas, que juntas te dan una imagen más clara, la especificidad frente a lo difuso, la estabilidad frente al crecimiento descontrolado. La claridad que deja después frente a la confusión que se profundiza, el cuerpo que insiste con calma frente a la mente que dispara escenarios sin fin. Ninguna señal, por sí sola, es una prueba definitiva. Pero juntas, con paciencia, con tiempo, con contraste, forman un criterio confiable que se va afinando cuanto más lo practicas. Y quiero que sepas que este mismo criterio, el de la especificidad, la estabilidad, la claridad posterior, el cuerpo y el contraste, no es exclusivo de situaciones de peligro o de vínculos dañinos. Se aplica también a las alertas más suaves, más cotidianas, esa sensación de que un cambio de trabajo, aunque asuste, es lo correcto, esa inquietud silenciosa de que una amistad ya cumplió su ciclo. Esa certeza pequeña de que hay una conversación pendiente que no puede seguir postergando.
El mismo aprendizaje que te protege de un peligro concreto es el que te ayuda, también, a tomar decisiones más alineadas con lo que de verdad sientes en todas las áreas de tu vida. La ansiedad te confunde más cuanto más la piensas. La alerta verdadera se queda quieta y aclara. Se puede aprender a distinguir y a honrar la alerta sobria sin volverse una persona que desconfía de todo ni que actúa desde el pánico. Y quiero decirte que esto no es un talento con el que se nace o no se nace. Es una habilidad que se entrena, con paciencia, con práctica y con mucha compasión hacia uno mismo en el proceso, porque al principio vas a dudar, vas a equivocarte a veces en la lectura. Y eso es parte normal del aprendizaje, no una señal de que lo estás haciendo mal. Déjame compartirte algunos pasos concretos para eso, con calma, uno a la vez. Lo primero, nombra la señal con precisión. En lugar de quedarte en un malestar difuso, algo no me gusta de esto, pregúntate, con calma, ¿qué exactamente me preocupa? ¿Qué vi? ¿Qué escuché? ¿Qué noté, en concreto? Ponerlo en palabras específicas te ayuda a distinguir si estás ante algo concreto o ante una nube de inquietud sin forma clara todavía. Si te cuesta nombrarlo con precisión, después de intentarlo con calma, puede ser una señal de que estás más cerca de la ansiedad difusa que de la alerta concreta. Lo segundo, observa si la señal crece con el pensamiento o se mantiene estable. Si cuanto más lo piensas, más se agranda, más escenarios nuevos aparecen, más catastrófico se vuelve, es probable que estés ante ansiedad alimentándose de sí misma. Si, en cambio, la señal se mantiene igual de clara, sin agrandarse, sin multiplicarse en 1000 ramificaciones y quizás incluso se aclara con el tiempo, es más probable que estés ante una alerta real. Date unos días, si la situación lo permite, para observar este comportamiento antes de sacar conclusiones apresuradas. Lo tercero, y esto es fundamental, así que quiero que lo tengas muy presente. No actúes en soledad, ni en el instante, ante decisiones grandes basadas en una alerta. Contrasta con una persona sabia y de confianza antes de tomar pasos importantes. Cuéntale lo que sientes, con la mayor precisión posible, y escucha su mirada. No para que decida por ti, sino para que tu percepción se contraste con otra mirada que no está tan cerca de la situación como tú. Elige, para esto, a alguien que no tenga miedo de decirte una verdad incómoda, y que tampoco tenga la costumbre de alarmarse por todo, alguien equilibrado, que pueda ayudarte a ver con más claridad. En cualquiera de las dos direcciones. Lo cuarto. Distingue entre honrar la alerta y reaccionar con pánico o con acusación. Honrar la alerta puede significar poner distancia, hacer preguntas, investigar con calma, cuidarte, observar con más atención. No significa, necesariamente, explotar, acusar, cortar de raíz sin conversación o reaccionar desde el miedo puro. Se puede tomar en serio una señal y aún así, actuar con serenidad y con cuidado hacia los demás y hacia uno mismo. La prudencia y la calma no se oponen, de hecho, suelen ir de la mano. Y quiero darte un ejemplo de cómo se ve esto en la práctica, porque a veces las ideas abstractas necesitan un aterrizaje concreto. Imagina que sientes una alerta sobre alguien con quien trabajas. Reaccionar desde el pánico sería confrontar de inmediato, en público, con acusaciones directas, sin haber verificado nada. Honrar la alerta con calma, en cambio, sería algo distinto, observar con más atención durante un tiempo, hacer preguntas puntuales sin acusar, quizás hablar con alguien de confianza sobre lo que notaste, y solo después, si la señal se confirma, actuar con la firmeza necesaria, pero sin el descontrol del pánico. El resultado final puede ser el mismo, poner un límite, alejarse, tomar una decisión firme, pero el camino para llegar ahí es completamente distinto, y ese camino importa, tanto para ti como para las personas involucradas. Lo quinto. Lleva un registro, aunque sea mental, de las veces que tu alerta tuvo razón y de las veces que fue solo ansiedad pasajera. Con el tiempo, ese registro se convierte en un mapa personal, único tuyo, que te ayuda a calibrar mejor tu propia percepción.
Vas a notar patrones. Quizás tu alerta suele acertar más en ciertos contextos que en otros, o quizás tu ansiedad se dispara más en ciertos momentos del día, o después de ciertas situaciones de cansancio. Conocer tu propio patrón es una de las herramientas más valiosas que puedes desarrollar, y solo se construye con el tiempo, prestando atención con honestidad. Y lo sexto, antes del último punto. Dale tiempo a la señal, siempre que la situación lo permita. No todas las decisiones exigen una respuesta inmediata, aunque la ansiedad, cuando aparece, casi siempre presiona con esa sensación de urgencia. Si puedes, date un día, unos días, para observar si la alerta se mantiene igual, si se aclara o si se disuelve. El tiempo, cuando está disponible, es uno de los mejores aliados para distinguir entre lo uno y lo otro, porque la ansiedad tiende a cambiar de forma con el paso de las horas, mientras que una alerta real suele sostenerse con la misma claridad. Y quiero añadir un matiz importante a este punto. Hay situaciones, pocas pero reales, donde el tiempo no es un lujo disponible, donde hace falta actuar con rapidez porque la situación misma lo exige. En esos casos, cuando no hay margen para esperar días, apóyate con más fuerza todavía en los otros pasos, la precisión de la señal, el contraste rápido con alguien de confianza aunque sea por una llamada breve, y la calma en la acción, aunque la acción deba ser inmediata. La ausencia de tiempo no significa la ausencia de discernimiento, solo significa que ese discernimiento tiene que ser más rápido, apoyándose en lo que ya sabes de ti mismo y en la confianza que hayas ido construyendo con el tiempo. Y lo último, y quiero decirlo con toda la claridad posible, porque es el cuidado más importante de todo este video. Si la inquietud que sientes es constante, generalizada, no ligada a nada concreto, y no cede con el tiempo ni con el contraste con otras personas, eso, probablemente, no es de lo que hablamos hoy. Eso puede ser ansiedad que necesita otro tipo de cuidado, un acompañamiento profesional, no una relectura espiritual de cada pensamiento como si fuera una señal divina. Buscar ese apoyo, si es tu caso, no es falta de fe. Es sabiduría, y es cuidado propio, y quiero que lo sepas sin ninguna duda ni ninguna culpa. Falta poco para que terminemos, y quiero cerrar con algo que quiero que te lleves de manera muy clara, sin ninguna duda, porque es, en el fondo, el corazón de todo lo que hemos hablado esta noche. Pero antes de llegar ahí, quiero decirte algo sobre el proceso mismo de aprender esto. No vas a dominar esta distinción de un día para otro. Vas a tener momentos en que confundas ansiedad con alerta real, y vas a tener momentos en que descartes algo que merecía tu atención. Eso es parte normal del camino, no una señal de que lo estás haciendo mal. Cada vez que lo intentas, cada vez que te detienes a examinar en lugar de reaccionar automáticamente en cualquiera de las dos direcciones, estás fortaleciendo una habilidad que, con el tiempo, se vuelve más precisa, más confiable, más tuya. No estabas exagerando. Al menos, no siempre. Esa voz que aprendiste a callar, esa que decía cuidado, aquí hay algo que no está bien, muchas veces merecía tu atención y no tu desconfianza. Quiero que te quedes con esa frase un momento, respirando. No estabas exagerando. Sé que quizás llevas años cargando la idea contraria, repitiéndotela cada vez que algo dentro de ti se atrevía a hablar. Y esta noche quiero, con toda la calma y todo el cariño que puedo transmitirte a través de estas palabras, ofrecerte una idea distinta para empezar a repetirte a partir de ahora. Y si, mirando hacia atrás, encuentras alguna vez en que silenciaste una alerta y las cosas salieron mal, quiero decirte algo con mucha ternura, no fue tu culpa, no del todo. Fuiste entrenado, durante años, a dudar de ti mismo antes que de la situación. No decidiste, de forma consciente y libre, ignorar tu propia sabiduría. Seguiste un patrón que te enseñaron, muchas veces con buena intención, y que ahora, con esta conversación, puedes empezar a desaprender. No cargues con la culpa entera de algo que también fue, en gran parte, resultado de cómo te formaron para relacionarte contigo mismo. Ya es suficiente con el dolor de lo vivido,
no hace falta sumarle el peso de un reproche que no te corresponde cargar solo. Y quiero que sepas que puedes volver a confiar en esa parte tuya que percibe. No para vivir con miedo, no para desconfiar de todo el mundo, no para ver amenazas donde no las hay, sino para recuperar algo que quizás perdiste hace mucho, la confianza básica en tu propia capacidad de sentir cuando algo no está bien. No te pido que vivas alerta todo el tiempo. Te pido, con mucho cariño, que dejes de descartarte automáticamente cada vez que algo dentro de ti dice espera, mira esto con más atención. Puedes sentir esa alerta, examinarla con calma, contrastarla con alguien sabio, y solo después, decidir. Eso no te vuelve una persona desconfiada. Te vuelve una persona que se toma en serio a sí misma. Y quiero decirte algo más, que quizás no esperabas escuchar así. Dios puede hablar también en esa quietud incómoda que antes silenciabas. No solo en la paz serena, en el consuelo, en la calma. También en esa lucecita insistente que señala algo, sin dramatizar, sin gritar, solo quedándose ahí hasta que la mires. Aprender a reconocer esa voz, sin confundirla con el pánico, no te aleja de la fe. Te acerca a una forma de fe más madura, más despierta, más real. Porque hay una fe ingenua que cree que confiar en Dios significa no cuestionar nunca nada, no desconfiar jamás de ninguna situación, entregarse por completo sin ningún discernimiento. Y hay otra fe, más madura, que entiende que Dios también nos dio la capacidad de percibir, de sentir, de notar cuando algo no está bien, y que ignorar esa capacidad no es un acto de fe, es, más bien, un desperdicio de un regalo que se nos dio para cuidarnos. Confiar en Dios y confiar en tu propia percepción, bien entrenada y bien contrastada, no son cosas opuestas. Van juntas. Y quiero decirte algo más, para que te lleves esta noche una imagen que te acompañe. Piensa en un guardián que cuida una puerta. Un buen guardián no deja pasar a cualquiera sin mirar, pero tampoco cierra la puerta con tanta fuerza que ni siquiera se detiene a examinar quién llama. Un buen guardián observa, con calma, con atención, y decide, caso por caso, sin regla fija, cuándo abrir y cuándo mantenerse alerta. Esa es la imagen de lo que te invito a hacer con tu propia percepción, no un guardián que cierra todo por miedo, ni uno que abre todo por costumbre de complacer, sino uno que observa con calma y decide con sabiduría. Caso por caso, confiando en su propio criterio, bien entrenado, bien contrastado. Y pienso en Camila, en José, en tantas historias como la tuya, y quiero decirte que la sabiduría que estás empezando a construir esta noche, la de distinguir con calma, la de contrastar antes de actuar, la de honrar lo que sientes sin dejarte gobernar por el pánico, es exactamente el tipo de sabiduría que te va a acompañar el resto de tu vida, en cada situación nueva que se te presente. No es una fórmula que se usa una vez y se olvida. Es una forma distinta de habitar tu propia percepción, más despierta, más confiada, más equilibrada. Y quiero cerrar esta reflexión con una última idea, sencilla pero honda. La confianza que tenías en ti mismo de niño, esa que te permitía decir sin miedo esto no me gusta o algo aquí está mal, no desapareció. Solo quedó cubierta, con los años, por capas de costumbre, de miedo a incomodar, de entrenamiento en la duda constante de uno mismo. No tienes que construir esa confianza desde cero. Tienes que, más bien, ir quitando, con paciencia, las capas que la cubrieron, para que vuelva a respirar. Así que la próxima vez que sientas esa alerta, esa que antes habrías callado con un estoy exagerando, prueba a hacer algo distinto. Detente. Nómbrala con precisión. Observa si crece o se mantiene estable. Contrástala con alguien de confianza. Y solo entonces, decide. No desde el pánico, y tampoco desde la sordera. Desde la atención serena de quien ha aprendido, por fin, a confiar en lo que siente, sin dejar de contrastarlo con cuidado. Y antes de despedirnos por hoy, quiero que hagas algo pequeño, si te es posible, agradece, aunque sea en silencio, por esa capacidad de percibir que tienes, aunque durante años la hayas tratado como una molestia, como un defecto, como algo de lo que había que avergonzarse.
Esa capacidad es un regalo. Puede estar oxidada por la falta de uso, puede necesitar reentrenamiento, puede confundirse a veces con la ansiedad. Pero es tuya, es valiosa, y mereces volver a confiar en ella, con calma, con paciencia, y con todo el cuidado que este tema merece. Si algo de esto te tocó esta noche, quédate un momento más conmigo, antes de irte. Cuéntame, si quieres, en los comentarios, ¿alguna vez silenciaste una alerta que después resultó tener razón? ¿O aprendiste, con el tiempo, a distinguirla de tu ansiedad? Las dos historias ayudan a quien está aprendiendo esto mismo ahora mismo, quizás en medio de una situación parecida a la tuya. No hace falta que des detalles que no quieras compartir, a veces basta con nombrar que sí, que te pasó, para que otra persona que está leyendo se sienta un poco menos sola en su propia duda. Y si quieres seguir aprendiendo, con calma y con cuidado, a escuchar la voz de Dios en medio de la vida cotidiana, en esta serie que estamos construyendo juntos, quédate cerca de este canal. Aquí seguimos aprendiendo, un video a la vez, a distinguir mejor lo que sentimos, sin miedo y sin sordera. Y si conoces a alguien que, como Camila, como tú mismo hasta hace un rato, aprendió a callar su propia alerta por costumbre de no confiar en sí mismo, quizás este video sea un buen mensaje para compartir con esa persona. A veces, la forma más simple de ayudar a alguien a recuperar la confianza en su percepción es, sencillamente, mostrarle que no está sola en esa lucha, que es un patrón conocido, y que se puede aprender a distinguir, con calma, sin caer en ninguno de los dos extremos. Quédate en paz. Y la próxima vez que algo dentro de ti diga espera, mira esto con atención, no te apures a callarlo. Escúchalo, contrástalo, y confía en que aprender a distinguir es, también, una forma de escuchar a Dios.